Muy bien, vamos a ver un pequeño estudio muy importante. De entrada es importante porque yo creo que todos los que estamos aquí venimos con un motivo, venimos con una intención. Yo pienso, porque al menos en mí, en mi persona, esa es mi intención. La intención es agradar a Dios. La intención es conocer a Dios. Aprender de Él, pero no solamente aprender para llenarme de conocimiento y poder tener argumentos para salir y debatir con otras personas o para sentirme superior a cualquiera, no. Adquirir conocimiento para mi vida, rendirla a Él. Para dedicarle mi vida a Él como Él quiere. Hoy vamos a hablar del primer y principal mandamiento. Todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Cuál es el primer mandamiento? El principal de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. De hecho, así se titula el mensaje de esta mañana. Amarás al Señor tu Dios. Y para eso quiero que leamos el primer pasaje que vamos a estar meditando, escudriñando. Se encuentra en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 28. Dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Versículo 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero no solo con mi corazón, también con mi alma. Pero no solo con mi alma, también con mi mente y con todas mis fuerzas. Resumiendo todas estas palabras, corazón, alma, mente y fuerzas, se resumen en una sola palabra y es: con todo nuestro ser. Nuestro ser. Hoy en día, hablar del amor de Dios es un tema que se habla con mucha ligereza. Para la humanidad, para la parte de la población de la humanidad que dice creer en Dios, porque triste y desgraciadamente en estas generaciones, en estas nuevas generaciones, cada vez hay más personas que descaradamente ya se atreven a decir: yo no creo en Dios. Dios es un mito, Dios no existe, es algo irreal, es un cuento, es un invento de hombres, y cada vez va incrementando mientras nuevas generaciones van viniendo. Esa idea infernal, demoníaca, cada vez se apodera más de los seres humanos. Pero también hay una gran parte de la población que dice ser cristiana, que dice creer en Dios. Hablando de esa parte de la población, que yo creo que entre ese grupo nos encontramos nosotros, creo que todos nosotros, al hacernos la pregunta, o si alguien nos preguntara que si amamos a Dios, sin pensarlo dos veces, se responde sí. La pregunta es:
¿realmente lo amamos? ¿Realmente amamos a Dios como Dios quiere y como Dios espera que lo amemos? ¿O lo estamos haciendo a nuestra manera? ¿O lo estamos haciendo a medias? Y pensamos que aunque lo hagamos a medias, de todas maneras, Dios es un Dios bondadoso, un Dios piadoso, que aunque yo la haga a medias, de todas maneras me va a entender Dios. Cuidado con tener ideas erróneas. Cuidado con engañarnos a nosotros mismos, porque muchas veces la gente se queja de que, es que me engañaron, es que tal persona me dijo así y yo le creí. Muchas veces es cierto que otras personas engañan a otras, pero el mayor engaño es el que viene desde aquí, desde nuestro propio corazón. Por eso cuidémonos de no engañarnos y pensar que amamos a Dios cuando realmente no es así. Porque hoy en día la palabra amor desafortunadamente se ha ido desvirtuando. Y ha llegado a ser para la gran mayoría de personas, amor para ellos, su significado es un sentimiento, una emoción. Es algo que siento. Pero miren el contraste de todo esto, de que aquí estamos hablando, no estamos hablando de emoción, no estamos hablando de sentimientos, fíjense de qué estamos hablando. Un mandamiento. Es un mandamiento el amar a Dios. Es un mandamiento amar a Dios. Cuando nosotros recordamos y venimos al Decálogo, vamos a Éxodo 20, leemos los 10 mandamientos y nosotros podemos decir, a ver, vamos a hacer esto. Podemos decir, bueno, aquí dice no robarás, pues yo nunca he robado. No adulterarás, yo nunca he adulterado. Como decía el joven rico, ¿se acuerdan? Cuando el joven rico fue confrontado por Jesús y le dijo Jesús, tú sabes muchos mandamientos, conoces los mandamientos. Y dijo, sí, Señor, los conozco desde mi juventud. ¿Pero qué pasaba? Que él cumplía esos mandamientos superficialmente porque faltaba cumplir el mayor y el más grande de los mandamientos, que era amar a Dios. Amar a Dios. Hacer las cosas por amor a Dios. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo vamos a amar a Dios? Vamos a leer en Juan otro capítulo, otro texto muy conocido. En Juan capítulo 14, versículo 15. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, otro texto muy conocido, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí por la traducción de Reina Valera 60 dice, guardad mis mandamientos, guardad, pero esta, la traducción más específica, más concisa o más clara es, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Obedecer. Juan capítulo 14, versículo 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, te digo, vamos a poner allá, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, dice Dios, obedecerá mis mandamientos. En otras palabras, se someterá a mi voluntad, dejará lo suyo para poner en primer lugar mi voluntad, dice Dios. Mi voluntad. Te decía, hay gente que piensa que amar a Dios, bueno, yo amo a Dios. ¿Por qué dices amar a Dios?
porque leo la Biblia. Hay gente que dice porque oro, quizás no diarios, quizás no como debiera de ser en un momento sólido, pero me acuerdo de Dios. Me acuerdo de Dios, tal es así que también cada domingo estoy asistiendo en un lugar, le canto a Dios, canto alabanzas para Dios. Y hasta ahí llega su amor a Dios. Y se olvidan de todo lo demás. Se olvidan que tenemos que vivir sometidos a Él, a su voluntad, para hacer lo que Él quiere. Vamos a poner ejemplos prácticos, ejemplos concisos. ¿Cómo puedo yo demostrar que realmente te amo, Señor? Porque lo podemos cantar, lo podemos repetir y podemos pasarnos todo el día diciendo, Señor, te amo, te amo, te amo. Pero creo que para nadie de los que estamos aquí, es ya algo escondido o es algo que no sepamos, que el verdadero amor se debe de demostrar con obras, con hechos, y no solamente con palabras. De hecho, Jesús una vez les dijo y encaró a un pueblo, a una nación, y dijo Jesús, como bien dijo el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, de labios dice que me ama, de labios dice que Dios es todo para ellos, pero su corazón está lejos de mí, dice Dios. Así hay muchos que se llaman cristianos hoy. Así hay muchos que dicen amar a Dios hoy. Ese amor es solamente una palabra. Y se queda hasta ahí, es solamente una emoción, mientras me sienta bien, mientras me sienta con ganas, mientras me sienta animado, amo a Dios. Pero una vez un poco de problemas, una vez un poco de dificultades, un poco de tribulación, y ya empieza a tambalear mi amor a Dios. Y entonces, si eso es así, entonces no hay un amor verdadero, porque de acuerdo a los principios bíblicos que tenemos en 1 Corintios 13, dice que el verdadero amor no deja de ser. A pesar de las circunstancias. ¿Por qué? Porque también nos dice allí que el amor verdadero lo soporta todo. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo estamos amando a Dios? ¿Qué muestra, qué evidencia hay de que mi amor hacia Dios es genuino? ¿Qué evidencia? Dios nos pide evidencias. Dios pide que nosotros demos fruto de lo que profesamos, y no solamente digamos y vayamos como religiosos, sino que demos frutos de que nuestra fe es una fe real. Vamos a ver una de las evidencias que Dios pide es esta en 1 de Juan, capítulo 5, en la primera carta del apóstol Juan. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 2, dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Fíjense, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, pero no solamente lo amamos de una manera superficial, sino que lo amamos obedeciendo sus mandamientos. Versículo 3. Versículo 3. Dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y fíjense, sus mandamientos no son gravosos. Así que para la gente que está empecinada, así que para la gente que está en su necedad de seguir viviendo una vida pecaminosa, una vida en rebeldía, una vida obstinada, así que esa gente que lo está haciendo así, no es porque no se pueda cumplir, no se puede hacer los mandamientos, no se puede obedecer los mandamientos de Dios, sino es porque hay necedad en su corazón. Es porque realmente el joven, el adulto, el anciano no quiere a Dios.
No quiere a Dios, solamente quiere demostrar una apariencia de piedad. Pero eso es algo que va a suceder aún en los posteros tiempos, según las profecías que el apóstol Pablo nos tiene dejado. Cuando le decía a Timoteo, cuídense, porque en aquellos tiempos, en los últimos tiempos, habrá ahí gente que dice que aparentarán piedad, pero negarán la eficacia de la misma. ¿Cómo lo van a negar? Cuando se vea de que no están obedeciendo los mandamientos de Dios. ¿Qué mandamientos? De hecho, junto con el primer mandamiento va ligado un segundo mandamiento, y es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice Jesús, y dice la palabra de Dios, haz estos dos y cumplirás todos los demás. Haciendo estos dos mandamientos, el primero y el principal de todos, amar a Dios, y el segundo, amar a mi prójimo, cumpliré todos los demás. ¿Por qué? ¿Por qué voy a cumplir? Porque si realmente amo a Dios, voy a amar a cualquier persona, porque entiendo que tú y que tú también son creación de Dios, y que Dios también murió por ti, y que Dios también te da la oportunidad para que tú seas salvo, y por tanto yo te debo de amar, y yo debo de cuidar de ti también, así como tú debes de cuidar de mí. Y ambos debemos de tener ese mutuo amor. Y por lo tanto, vean, es una cadenita. Si amo a Dios, amaré a mi prójimo, y si amo a mi prójimo, no le voy a hacer ningún mal a mi prójimo. No voy a robarle, porque amo a mi prójimo. No voy a mentirle, porque amo a mi prójimo. No voy a ser infiel a mi mujer. Voy a mantenerme fiel, voy a mantenerme ahí, puro, casto para ella. ¿Por qué? Porque la amo. Por eso dice la palabra de Dios que el amor cubre multitudes de pecados. ¿Por qué? Porque cuando realmente tenemos ese amor, no pecamos delante de Dios. Obedecemos sus mandamientos. ¿Qué pasaba con el joven rico? ¿Qué pasaba con muchos religiosos? ¿Qué pasa con muchos religiosos hoy en día? Que pueden guardar cierta moral, no robando, no adulterando, no mintiendo. Hay muchos. De hecho, yo conozco a gente que si tú la miras, es una gente intachable. Moralmente son intachables. Los fariseos tenían una apariencia, pero bien trabajada. Bien trabajada. Una apariencia, un disfraz que nadie podía descubrir hasta que vino Jesús y puso en manifiesto lo que había en los corazones. Pero los fariseos eran gente que se la pasaba leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, miren, día y noche. Se lo sabían de memoria. Había quienes se sabían el Pentateuco de memoria, todo Génesis, hasta Deuteronomio. Se lo sabían de memoria. Y en sus generaciones se los ponían para que se lo aprendan. Pero lo hacían nada más para sentirse bien consigo mismo. Nada más para sentirse importantes, porque Jesús lo pone en manifiesto. Por eso, cuidémonos. ¿Cuál es la diferencia entre el cristianismo verdadero y el religioso? Que el religioso, por ejemplo, si yo soy un religioso, voy a decir, voy a ir a la reunión, así para que yo demuestre de que de verdad soy un hombre muy espiritual. Voy a cantar, voy a leer muy bonito, voy a tratar de explicar muy bonito, voy a aparentar ser muy buena gente, muy gentil. Pero muy dentro de mí, si mi intención está hacerlo solamente para sentirme bien conmigo mismo o para callar a mi conciencia, ahí estoy mal. Aunque haga cosas buenas, pero si la principal razón no es amar a Dios, no es agradar a Dios,
No es que el nombre de Dios sea exaltado, porque eso era lo que hacían los fariseos. Hacían cosas buenas, pero ¿para qué? Para que sean aplaudidos, para que sean halagados. Amaban la adulación de las personas, amaban el halago de las personas. Amaban ser reconocidos, que los ponen en un pedestal. Eso era su vivir de ellos. Por eso decía Jesús, ellos ya tienen su recompensa. Es lo que quieren, fama, tienen la fama. Ser populares, eso quieren, ahí está. Pero que en ti seas humilde, decía Jesús. Yo quiero que ustedes sean humildes, les decía a sus discípulos. Que aún cuando hagan algo bueno, ustedes vengan, se ciñen los lomos y digan, Señor, siervo inútil, fíjense el grado de humildad y de mansedumbre que Dios Jesús le estaba enseñando a los discípulos. Miren, que incluso del decir, hoy en día, la psicología, las corrientes de este mundo le están enseñando a nuestros jóvenes, les están metiendo en su cabeza, no te dejes rebajar por nadie. Están creando una autoestima tan grande para que no quepa Dios en sus corazones. Para que el que reine en su corazón sea su egocentrismo. Y les dicen por allá, piensen primero en ustedes. Jesús nos decía, ¿no? Al contrario, cuando tú hagas algo bueno, cuando tú ya hayas cumplido con lo que se te ha mandado hacer, aún síguete los lomos y di, siervo inútil soy. Lo único que debí de haber hecho fue lo que hice. No he hecho nada de más. Y si lo meditamos es así. Por ejemplo, si tú le dices a tu hijo, yo quiero que tú vayas y que me deshierves el patio, y que después de deshiervarlo, que tú vayas y juntes toda la basura, tú juntes toda la hierba que arrancaste, que esperes que se seque y lo quemes. Y el hijo corriendo va y hace lo que el padre le ordena, y lo hizo al pie de la letra. Y luego el hijo viene, papá, ¿me puedes dar algo? Mi Gastón, ¿y con qué me vas a premiar, papá? ¿Qué le dices a tu hijo? Pero si no has hecho nada de más. Lo único que yo te mandé a que hagas fue lo que hiciste. Por eso nosotros no vayamos a engañarnos, no vayamos a pensar que por obedecer a Dios, que por someternos a Dios, le estamos haciendo un favor a Dios, que ese es otro engaño que hay en muchos corazones. Muchos piensan, voy a buscar a Dios, ¿por qué? Porque le voy a hacer un favor a Dios. Y al hacerle yo un favor a Dios, por consecuencia, yo también voy a recibir favores de Dios. Así es como piensan muchos, y lo digo porque yo también tuve esa mentalidad por mucho tiempo. Pero no es así que la gente y las personas creen de que le están haciendo un favor a Dios, que cuando están pasando por un problema tan terrible, tan preocupante, un problema de veras muy fuerte, ¿qué es lo primero que dice? Si no ha buscado a Dios, si no se ha rendido a Dios, ¿qué es lo primero que dice la persona? Y a mí me pasó, Señor, ayúdame, y si me ayudas, te voy a dedicar mi vida. Si me ayudas, Señor, entonces sí te voy a servir. Si me ayudas, Dios, entonces sí te voy a amar. ¿Cómo si que Dios necesitara de mí? Y eso es un error. Dios no necesita de ti. Dios no necesita de mí. Por eso es una gracia tan inmensa que Dios tiene, que nos permita buscarle. Porque aunque Él no necesita de nosotros, Él ha prometido de que si lo buscamos de todo nuestro corazón, lo vamos a hallar. Y que Él no hace excepción de personas. Hay mucha gente allá afuera
Por ejemplo, en una empresa de repente puede tener muchas vacantes y empieza a buscar empleados. Pero una vez que se llena el cupo de esas vacantes y ya no necesite más empleados, quien sea quien vaya a tocar la puerta, le mande una solicitud para pedir trabajo, ¿qué te van a decir? No, ya no te necesitamos. Mi personal está completo. No te necesito. Voy a buscar por otra parte. Pero Dios no es así, aunque su personal de Dios esté completo, aunque todo Dios lo venga, Dios quiere ayudarte. Dios está dispuesto a aceptarte, porque es Dios quien nos acepta a nosotros. Por eso es un error ese falso evangelio que se predica en muchas iglesias cristianas que dicen acepta a Cristo en tu corazón. No nosotros lo aceptamos a Él. Es Él quien nos acepta a nosotros. Porque no es Él quien necesita de nosotros, somos nosotros que necesitamos de Él. ¿Queremos amar a Dios? ¿Queremos amar a Dios? Pues este es el amor a Dios. Que obedezcamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. De las palabras de Jesús salieron: llevad mi yugo, llevad mi carga y mi yugo, decía Jesús. Porque mi carga no es difícil, no es algo realmente complicado cuando Dios está con nosotros. Otro ejemplo de amor a Dios. Vamos a ver un ejemplo en una historia que creo que hace algunos meses leímos en una introducción. Pero quiero ponerte un ejemplo práctico de una persona que amaba a Dios. Vamos a verlo en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 12. Lucas, capítulo 13, versículo 10, Encontramos aquí esta historia, dice: enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo. Versículo 11. Y había allí una mujer que hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Versículo 13. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Poniendo las manos sobre ella se enderezó y glorificaba a Dios. Si leemos la historia, como muchas veces nos puede pasar, de que leemos bastantes cosas en la Biblia y muchas veces se leen de una forma rápida, de una forma superficial, si no ahondamos, si no profundizamos y escudriñamos, no nos damos cuenta de lo que Dios nos está enseñando. Pero en esta pequeña historia de 3 versículos, del 10 al 3, hay mucho que aprender. Para empezar, nos empieza diciendo que Jesús en un día de reposo se encontraba enseñando en la sinagoga. El máximo ejemplo de amor a Dios, ¿de quién lo tenemos? De Jesús. Jesús siempre se encontraba en los asuntos de su Padre, como una vez le dijo a María y a José cuando lo andaban buscando cuando era niño. Le dijo a su madre: Padre, no saben que yo debo de estar en los asuntos de mi Padre, en los negocios de mi Padre. Jesús siempre, cuando aún era un hombre que tenía sentimientos como tú y como yo, que tenía las mismas tentaciones como tú y como yo, siempre buscó agradar a su Padre, cumpliendo él y obedeciendo los mandamientos que se había establecido. Bueno, Jesús aquí estaba obedeciendo un mandamiento,
uno de los mandamientos, que era de guardar el día de reposo. Y se encontraban un día de reposo, no perdiendo el tiempo por allá, paseando en los centros comerciales, paseando por allá un rato en la playa del mar de Galilea, allí tomando el sol. No, Jesús estaba en la sinagoga enseñando, porque él sabía que necesitaba llevar su mensaje lo más pronto posible al pueblo donde él estaba, porque iba de paso, no se quedaba mucho tiempo en un solo lugar, porque solamente 3 años duró su ministerio. Bueno, primer versículo leemos el versículo 10. Por favor, versículo 10. Enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo. Desde ahí aprendemos cómo Jesús amaba a su Padre. Quería estar en los asuntos de su Padre. Hoy en día, mucha gente, los asuntos espirituales los tiene como un segundo término. En su lista de prioridades, lo tiene como algo secundario. Puede ser más importante el trabajo, puede ser más importante mi salud, puede ser más importante cualquier otra cosa antes que lo espiritual. Si nosotros queremos agradar a Dios y realmente amamos a Dios, necesitamos entender esto, amadas personas. Los asuntos de Dios van de primero. Y tenemos que empezar a verlo no como algo religioso, no como algo monótono, no como algo nada más meramente ceremonial, sino como una responsabilidad. Cuando empezamos a ver las cosas con responsabilidad, entonces podemos actuar y hacer las cosas de mejor manera. Por ejemplo, un ejemplo muy común que se ha puesto muchas veces, el trabajo. ¿El trabajo es una responsabilidad, sí o no? Es una responsabilidad. Tanto es la responsabilidad de un trabajo que uno se guarda de no faltar al trabajo, independientemente de sus emociones, independientemente incluso hasta de su estado de salud. A mí me ha tocado ir a trabajar con calentura y con gripa. A mí me ha tocado ir, ¿por qué? Porque no quiero faltar al trabajo. Porque un día que yo falte me descuentan, si me descuentan, yo luego no voy a tener para que me alcance la semana para suplir las necesidades de mi familia. Y lo veo como una responsabilidad. Y no me permite faltar al trabajo. Independientemente si tengo ganas o no tengo ganas. Porque no podemos agarrar el teléfono y llamar a nuestro patrón y decirle, ¿sabe una cosa, patrón? Hoy no voy a ir al trabajo porque no tengo ganas, hoy amanecí sin ganas. No, creo que ninguno de nosotros lo hacemos. Yo recuerdo que antes sí yo era muy flojo y hay días que a mí ni me importaba la responsabilidad. Sin embargo, yo recuerdo que cuando no quería ir a trabajar, tampoco le decía a mi patrón, llamaba y decía, a ver, patrón, no voy a ir porque no tengo ganas. No, inventaba yo excusas. No, es que me siento muy mal, no. Pero nunca decía porque no tengo ganas. Hoy en día hay muchos de los que dicen amar a Dios, que por no tener ganas no asisten a una reunión. Hay muchos de los que dicen amar a Dios, que por no tener ganas no oran. Hay muchos de los que dicen amar a Dios, que por no tener ganas no leen ni estudian su Biblia. ¿Dónde está el amor? Lo que pasa es que las cosas espirituales no se están viendo como una responsabilidad. Y es una responsabilidad eterna. Versículo 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, que andaba encorvada. Yo cuando leí esto y lo pude entender a la manera que Dios quiere que nosotros lo entendamos, de veras me dejó avergonzado Dios. Me dejó avergonzado Dios. Y Dios me confrontó porque yo recuerdo que había una vez, hace no mucho tiempo, creo que hace como un año,
o un poquito más de un año, exactamente no sé la fecha, pero recuerdo que un domingo me levanté y sentía yo la espalda un poco adolorida. Y la verdad, hermanos, la verdad, y para vergüenza mía lo digo, dije, este día no voy a ir a la congregación, porque me duele la espalda. Y sí me estaba doliendo, no era algún invento, pero poniéndome a meditar ya luego, aún con ese dolor, si me hubiera yo esforzado un poquito, hubiera yo podido estar. Y me avergonzó Dios. Una mujer que estaba enferma, y no llevaba una enfermedad de un mes, y no llevaba una enfermedad de un año, llevaba una enfermedad de 18 años. Ahora no sé ustedes, hoy es muy común las enfermedades en la columna, la enfermedad en la ciática, hay mucha enfermedad hoy. Y no solamente en los más grandes, en los ancianos, no, aún hasta en los jóvenes ya se presentan estos dolores. Imagínense un poquito, imagínense el dolor que quizás sentía esa mujer, de estar todo el tiempo así. Y por lo que yo entiendo, y espero no equivocarme al momento de leer y interpretar lo que dice acá, esa mujer no siempre estuvo así. Quiero pensar que antes ella era una mujer sana, que estaba así derechita y que podía caminar sin problema. ¿Por qué lo digo y por qué me hace pensar en eso? Porque en otras enfermedades que la Biblia dice, allí especifica de que era cojo de nacimiento, o era ciego de nacimiento, o nació con esa enfermedad. Pero aquí la Biblia no especifica que esta mujer haya nacido con esa enfermedad. Quiere decir que en algún lapso de su vida, en un momento de su vida, repentinamente ella se enfermó y se encorvó. Ahora, otra cosa que Dios me mostraba, esta mujer tenía un verdadero amor a Dios. Tanto es así que yo me puse a pensar y a razonar y digo, Señor, esta mujer estaba allá y después de 18 años con su enfermedad se encontró con Jesús en la sinagoga. Pero ¿saben una cosa? Yo no creo que ese haya sido el único momento de casualidad que haya llegado y que de repente estaba Jesús. Sino que el Espíritu me hacía entender que esta mujer, año, día tras día y año tras año, ella siempre estuvo en la sinagoga. Porque era una mujer que amaba a Dios. Porque era una mujer que quería cumplir los mandamientos de Dios. Ustedes recordarán que en esos tiempos era el guardar el día del reposo, era un mandamiento muy importante, tan importante que no era como hoy en día vemos a nuestro alrededor, sino que toda una nación se quedaba quieta en el templo o en las sinagogas para alabar a Dios. Bien me hubiera dicho esta mujer, yo no tengo ganas, estoy muy adolorida, no me siento bien, no tengo ánimos. E incluso yo me ponía a pensar y a razonar en esto. Esta mujer, seguramente desde el primer momento que se enfermó, ella empezó a rogar por sanidad a Dios. No así nos pasa a nosotros. Con un pequeño dolorcito, con una pequeña cosa que nos pase mal, enseguida vamos a Dios, Señor, ayúdame, sáname, Señor, ten compasión de mí. No nos pasa a nosotros, somos seres humanos. Ella era un ser humano que tenía dolores y que tenía preocupaciones y que tenía miedos y terrores. Y quizás tenía miedo de quedarse así por el resto de su vida. Entonces yo pensaba de que esta mujer no solamente fue ese día, sino que día tras día le pedía a Dios de que la sanara. Ahora, otra cosa importante y sorprendente, la respuesta no vino así. La respuesta no vino de la noche a la mañana. Pasaron 18 años. Díganme,
¿Cuántos hay aquí de nosotros que ante un problema, que ante una circunstancia difícil, empezamos a pedirle a Dios, Señor, ayúdame? Pero al primer mes, a los primeros meses, incluso al primer año, si vemos de que no recibimos lo que estamos pidiendo, uno se desanima y deja de orar. ¿Cuántos? Esto me recuerda lo que pasó con Daniel. Podemos leer en la palabra de que una vez Daniel dispuso su corazón para buscar a Dios. Le hacía recordar a Dios de que ya habían pasado los 70 años, que él había prometido que después de los 70 años del exilio, él los regresaría. Y Daniel se dispuso y dice día y noche, 3 veces oraba Daniel en el día y noche. Oraba y rogándole, pero una cosa, no a la primera oración recibió Daniel la respuesta, ni a la segunda ni a la tercera. Ahí en la palabra está registrado que después de 21 días se le manifestó el ángel Gabriel. Pero lo que me sorprende de esa palabra es esto, que le dijo Daniel, muy amado, y dijo esto el ángel: desde el primer momento que dispusiste tu corazón, Dios te oyó. Y Dios mandó que se haga como tú estabas pidiendo. Pero en el camino se nos atravesó el príncipe de Persia, que era el diablo, para obstaculizar que nosotros lleguemos a ti, que se cumpla lo que tú estabas, que se te cumpla lo que tú estabas pidiendo. Pero el arcángel Miguel se quedó a pelear contra él. Yo pude venir para darte consuelo, para darte ánimo y decirte que tus oraciones desde el primer momento fueron escuchadas. Desde el primer momento. Está en Daniel, vamos a ver si lo buscamos rápidamente. No lo puse entre los pasajes. 10:11, ok. Bueno, dice aquí, desde el versículo 10 de hecho dice, y una mano, Daniel 10 dice, y una mano me tocó. Bueno, en el versículo 7 para entenderlo, dice, solo yo, Daniel, vi aquella visión, no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo ante esta gran visión, pero no quedaban fuerzas en mí. Antes bien, mis fuerzas se cambiaron en desfallecimiento, pues me abandonaron totalmente. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y una mano me tocó, e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que he de decirte, y ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse de pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque escuchen, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras desde el primer día, y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de sucederle a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. ¿A qué voy? ¿Cuál es la enseñanza? Que Dios desde el primer día, ella tomó nuestra oración. Ella escuchó. Por eso debemos cuidar de perseverar en ello, y aunque no veamos nada, y aunque no veamos quizás pronta la respuesta, no dejemos
de humillarnos delante de Dios. Él sabe el momento preciso. Él sabe en qué momento. Los tiempos de Dios, creo que siempre lo decimos, los tiempos de Dios son perfectos. Muchas veces se dice, y a veces se dice por decir, pero no se entiende. Pero realmente los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, regresando a lo que leíamos en Lucas capítulo 13, versículo 10, 11, dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años, ella perseveró porque amaba a Dios. ¿Y cómo podemos ver que amaba a Dios? Porque ahí estaba. No sabía en qué momento iba a llegar quizás la respuesta, pero allí seguía perseverando. Allí nos damos cuenta que ese amor es un amor genuino, no condicional. No condicional. Porque si él hubiera querido desde el primer año que no recibía la respuesta, ¿para qué sigo yendo a la sinagoga? ¿Para qué sigo pidiéndole a Dios? ¿Para qué sigo rogándole a que me sane? ¿Para qué sigo sirviendo a Dios? Hay mucha gente que le condiciona a Dios. Señor, te amo, te voy a amar, pero dame a cambio esto. Dame una buena economía, dame una buena salud, dame esto y lo otro y lo otro. No está mal que le pidamos a Dios bendiciones, no está mal. Pero que terminemos diciendo, Señor, como dijo Jesús, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Aún si no lo recibiera, aún si mi oración no fuera contestada o tu respuesta fuera un no, Señor, aún así, Señor, yo quiero amarte siempre. Como aquellos 3 valientes que le dijeron a Nabucodonosor, tenemos un Dios infinito en poder que nos puede librar de las llamas, pero aún si Él no lo hiciera, no vamos a postrarnos a tus pies. Ese es un verdadero amor. Ese es un verdadero amor. Señor, tú me puedes bendecir en gran manera, pero aún si no tuviera yo esas bendiciones que quisiera, yo quiero servirte, quiero adorarte. Entonces, ¿qué podemos decir y en qué podemos resumir todo esto? De que el amor a Dios no tiene nada que ver con sentimientos. No tiene nada que ver. Es normal que te sientas triste y no es pecado que nos sintamos tristes. Es normal que muchas veces, dependiendo de las circunstancias que atravesamos, sintamos miedo. Y no es pecado que sintamos miedo. Lo que sí es pecado es la cobardía. Pero el miedo no. La cobardía sí es. Sí es pecado. ¿Y qué es la cobardía a diferencia del miedo? La cobardía es que aún teniendo la posibilidad de hacer algo y no lo hago. Pero por miedo a que yo quede mal, o que yo sufra, o que mi reputación caiga, o miedo a perder ciertas amistades, eso me hace cobarde. Pero si de repente caemos en una enfermedad, de repente tenemos una situación difícil y nos da un miedo, buscar a Dios, quien es quien nos fortalece, y decirle, Señor, yo te quiero amar. Yo te quiero amar, Jesús. Que no impida, que no dependa mi amor por mi estado de ánimo. No, debe de ser al revés. No nuestro estado de ánimo dependa, nuestro amor a Dios depende de nuestro estado de ánimo, sino que del amor de Dios dependa nuestro estado de ánimo. No sé si me doy a entender. Sí, no porque yo me sienta bien lo voy a amar, no porque a mí me vaya bien, no, lo voy a amar porque Él es Dios, lo voy a amar por lo que leíamos al principio en Salmos 95, Él es Dios, Él nos hizo, Él se merece toda la gloria, toda la honra. Pablo lo entendió cuando estaba pasando por un momento muy difícil. Pues dice que él decía, es un aguijón, como un mensajero de Satanás que viene a bofetearme, y le he rogado incansablemente, Señor, que lo quite de mí.
Fíjense, a Pablo Dios le dijo no. A nosotros, a nuestra carne no nos gusta escuchar un no. Cuando pedimos algo, por lo general, siempre queremos que nos digan que sí. Pero no olvidemos que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. A Pablo le dijo Dios, mira Pablo, no te lo voy a quitar. Porque tienes que entender una cosa. Que en tu debilidad se va a perfeccionar mi poder. Tienes que entender una cosa, que a pesar de tus circunstancias, que a pesar de ser apedreado, que a pesar de ser perseguido, que a pesar de pasar naufragios, que a pesar de que aún los mismos hermanos de la iglesia ya lo tenían a él por un abortivo, por alguien que no era un apóstol, incluso de sus propios hermanos llegó a recibir desprecio Pablo. A pesar de eso, Pablo, bástate mi gracia. Que entiendas que yo te amo. Y como dice la palabra, por cuanto Dios nos amó primero, tenemos que amarle también. Por cuanto Dios nos amó primero. Por eso, meditémonos. La vida está pasando muy rápido, de verdad. Les decía al principio, una hermana ya se nos adelantó. 67 años. Dio testimonio de que amaba a Dios. Fue palpable incluso aún para su familia. Pero es eso. Nuestro amor a Dios, nuestra devoción a Dios, nuestro cristianismo no se va a quedar solamente en meras palabras, en mera profesión verbal, va a haber hechos. ¿Por qué tenemos la seguridad de que nuestra hermana hoy está con Dios? Porque habían frutos. Porque habían frutos. Preguntémonos, Señor, ¿yo tengo ese fruto? Si no lo tengo, Señor, entonces ayúdame. Él está más que dispuesto para ayudarnos. Él está más que dispuesto. Él ha dado su espíritu. Él le ha dado su espíritu. Él dio a su Hijo. Y quiere que nosotros lo busquemos de todo corazón. Vamos a hacer una oración para concluir. Padre, ayúdanos, Dios. Porque yo creo, bueno, en mi caso, Señor, desde muy pequeño vengo escuchando estos textos, estas palabras. Recuerdo que aún en las escuelas dominicales nos hacían aprender de memoria este versículo. Te amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Muchas veces lo repetí de memoria, Señor, pero es hasta ahora en que vengo a entender cómo tú quieres que se te ame de verdad, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Jesús. Que no sea un conocimiento superficial, que no sea meramente, Padre, nada más para allí ir vanagloriándonos de lo que sabemos o el conocimiento que tenemos, Señor, sino que sea para servirte a ti, Dios. No queremos amarte de palabras, Jesús, porque tu amor no fue de palabras, tu amor fue de hechos, y tus hechos llegaron hasta la cruz, Señor. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Dios amado. Tú conoces nuestra debilidad, conoces nuestra condición, porque tú no eres ajeno a ello, ni eres indiferente a ello. Tú lo sabes muy bien. Por eso, enséñanos a amarte, Jesús. Porque también nos adviertes que no todo el que te diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todos. Y aquí todos nos reunimos, y al unísono decimos Señor, cantamos Señor. Pero que no haya ese engaño de que ya lo hemos conseguido todo, sino que nos humillemos delante de ti
que de verdad seamos hacedores y no solamente oidores de tu palabra. Ayúdanos, Dios. Gracias por la palabra. Gracias por la reunión de este día. Permite que esa semilla quede en los corazones, Señor. No permitas que pase como tú narraste en aquella parábola del sembrador, que después que la semilla fue regada, fue puesta, vinieron diferentes cosas y situaciones en donde a muchos se les perdió su semilla. Que todos los que están aquí, Señor, puedan guardar esta semilla y que muy pronto lleve fruto como tú quieres. Al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Que sea todo para tu gloria y para tu honra. Muchas gracias. Síguenos bendiciendo, síguenos ministrando, Señor. Cuida de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues de mi parte es todo. Que tengan buenas tardes. Que Dios los bendiga. Si hay alguna duda, algo que no se haya explicado bien, pues aquí estamos también para poder servirles. Buenas tardes.